Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí con grande gozo para compartirles el pan de vida. Sean bienvenidos a este su programa, El Mensajero de Dios. Recuerden que estamos transmitiendo a través de la plataforma digital de Grupo Es Noticia y que estamos compartiendo de una manera simultánea en las diferentes páginas y grupos de esta plataforma digital. Aquí estamos para compartirles, ¿verdad?, la bendita palabra de Dios. Recordamos, ¿verdad?, que es importante llenarnos, ¿verdad?, también de lo que Dios quiere darnos, el alimento espiritual. Hoy les vamos a hablar acerca de un tema, el cual hemos titulado La misericordia de Dios, ¿sí? Hay una gran diferencia entre la misericordia de Dios y la misericordia del hombre. Pues bien, vamos a citar lo que nos dice Mateo capítulo 9 en el versículo 13. ¿Sí? Vamos a leer lo que nos dice la Sagrada Escritura. Mateo 9:13 dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabras de nuestro Señor Yeshua. Él dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Por qué Jesús, verdad? ¿Por qué el Maestro? ¿Por qué Yeshua dice: Id pues? O sea, vayan y aprendan lo que significa que yo quiero misericordia, ¿sí? ¿Por qué dice esta palabra que vayan y aprendan? Pues porque precisamente, ¿verdad? En aquellos tiempos, al igual que en nuestros tiempos contemporáneos, muchas veces no tenemos el conocimiento adecuado de parte del Dios vivo y verdadero, ¿sí? Lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Muchas veces no hemos aprendido, ¿sí?, a retener lo que Él quiere, ¿sí? Entonces, por eso es que nos dice a través de la Sagrada Escritura: id pues y aprended. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? ¿Sí? No quiere que aprendamos el significado de la palabra misericordia, sino de lo que Él quiere como misericordia, ¿sí? La Escritura dice que debemos de ser misericordiosos, que debemos mostrar el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo dice claramente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y Él nos dice que tenemos que ir y aprender lo que significa misericordia quiero. No lo que significa misericordia, sino lo que significa misericordia quiero. Cuando Dios dice misericordia quiero, ¿sí? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, ¿sí? ¿Por qué? Dice, y no sacrificio. Muchas veces hay personas que hacen grandes sacrificios y Dios habla de los sacrificios, pero antes de ser un sacrificio, lo que Dios quiere es que realmente seamos movidos a misericordia, ¿sí? Por eso nos dice que debemos ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no pasando el tiempo haciendo sacrificios a Dios si no hemos aprendido a obedecer su palabra y si no ponemos por obra lo que Él nos dice, ¿sí? En cuanto a la misericordia y otras cosas más que Dios nos demanda. Pero hoy estaremos centrados precisamente en la misericordia. Y nos dice nuestro Señor Yeshua: y pues vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque están haciendo demasiado sacrificio, decía Jesucristo, pero no están tomando en cuenta la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que es compasión, que es piedad, que es lástima. Tenemos que dolernos hacia el sufrimiento y hacia el dolor ajeno. Por eso es que nos dice que tenemos que aprender misericordia, porque a través de la misericordia también se muestra el amor de Dios, y recordamos que Dios es amor, y es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Por cuanto no aprendemos lo que significa misericordia quiero, entonces no podemos decir que amamos a Dios,
¿sí? Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, los tiene y los guarda. Si no aprendemos lo que significa misericordia, entonces tampoco podemos decir que Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Cuando hablamos de la misericordia, hablamos de demostrar el amor de Dios, de demostrar la compasión, de ser solidarios, de ayudar, de bendecir, de dar, ¿sí? Gloria a Dios. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? La palabra. No es que rechace precisamente los sacrificios, sino que hay algo más importante llamado misericordia. Por eso dice Yeshua, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un dato muy importante también cuando nos dice, porque no he venido a llamar a justos. Muchas veces cuando hemos sido llamados por Dios y hemos estado llenos de abominación, de maldad, de iniquidad, de pecado, que nos ha abrazado de una manera constante el pecado, pero venimos a las plantas de Cristo y Él viene y nos limpia con su preciosa sangre para presentarnos dignos delante del Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando Él viene y nos presenta de esa forma, gloria a Dios, pues nosotros tenemos que aprender a caminar en rectitud, ¿sí? Pero eso no nos faculta ni nos da la autoridad, ¿sí? Para hacer el papel de jueces, ¿sí? Y querer juzgar, descalificar y condenar al resto de la humanidad, porque sucede que cuando muchas personas son llamados a la presencia del Dios vivo y verdadero, a la santidad, pues resulta que a partir de ese momento, ¿verdad? A algunos, ¿verdad? O en el camino se les olvida de dónde Dios les ha sacado. Por eso es muy importante recordar que Dios en su inmensa misericordia nos llama, nos perdona, nos limpia, nos purifica y nos exhorta también, ¿verdad?, a cumplir cabalmente con su palabra, moviéndonos a misericordia por los demás, de la misma manera que Él ha tenido misericordia por nosotros. Entonces debemos entender que, como dice aquí la Escritura, Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos ha perdonado Dios? Tantas y cuántas veces nos ha perdonado, cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos pecado, cuántas veces Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros. Pues así como Dios hace con nosotros, así también nosotros tenemos que hacer con nuestros semejantes. En lugar de juzgarlos, en lugar de condenarlos, tenemos que ser movidos a misericordia de la misma forma que Dios se mueve a misericordia. Lamentablemente la misericordia de Dios, ¿verdad?, no es la misma misericordia del hombre. O bien, más bien, la misericordia del hombre no tiene, ¿sí?, la misma grandeza que la misericordia de Dios. Porque le dice la Escritura, y se los voy a compartir, que la misericordia del hombre pudiera ser hasta pasajera. Y eso lo vamos a fundamentar con la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, Dios no ha llamado a justos. Y si Él nos ha justificado por la sangre de Cristo, no quiere decir que nos sintamos demasiado justos o como si fuésemos Dios y pudiésemos tener la facultad, ¿sí?, de juzgar, de condenar, ¿sí? Porque podemos juzgar, pero con justo juicio y a lo mejor tener libertad como el hombre lo hace en la tierra, ¿verdad? Cuando dicta una sentencia absolutoria. Pero no, nosotros no somos jueces. Entonces nosotros tenemos que respetar el papel de Dios, que es un atributo que solamente le corresponde al Dios vivo y verdadero. Entonces nosotros no hemos sido llamados para ser jueces, ¿sí? Y debemos entender, ¿sí?, que dice la Escritura, gloria a Dios, que Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, todos somos pecadores y no se nos debe de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Pero ahora vamos a ver, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es la misericordia de Dios. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Y, por ejemplo, hablamos de las 12 tribus de Israel, cómo Dios también se manifiesta, ¿verdad? Y cómo el pueblo de Israel también caminó en rebeldía durante mucho tiempo y como todos, ¿verdad? Hay cierta rebeldía,
Entonces Dios es un hombre, perdón, Dios es un Dios, ¿verdad? Es un ser fiel, que permanece fiel a su palabra, gloria al Señor, bendito sea nuestro Padre. Pero Dios es en gran manera misericordiosa. Dios muestra su lado de amor, de bondad, de misericordia, de generosidad. Entonces cuando vemos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, habla precisamente, ¿sí?, del pueblo de Efraín, de Judá, ¿sí? Dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. ¿Sí? Me iré, dice, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Sí, porque muchas veces resulta que el pueblo de Dios pues solamente le ha buscado o le hemos buscado, ¿verdad?, en la necesidad. Pero el pueblo de Dios se niega a caminar en obediencia, en obedecer la bendita palabra de Dios. Por eso habla acerca de la soberbia de Israel. Si vamos un poquito más atrás en el versículo 5, dice, en el versículo 4 dice, bueno, desde el 3, yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel, ¿sí?, del pecado. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Sí? Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Y así va diciendo, ¿verdad? En el verso 9 nos dice, Efraín será asolado, destruido. En el día del castigo en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Pero Dios está ahí, pendiente, hablando, ¿sí?, con gran misericordia. Pero dice, pero no quieren obedecer, no hacen conforme se les ha indicado. Pero más adelante en el versículo 6, en el capítulo 6, perdón, del verso 1 al 6 nos habla precisamente de la misericordia tan profunda de Dios. Dice, venid y volvamos a Jehová. Después de que dice, yo me ausentaré, yo me iré a mi lugar, dice Jehová, ¿verdad? Dice Dios, y los voy a dejar porque no han querido obedecer, porque han prevaricado en contra de Jehová, porque su soberbia les impide acercarse con un corazón humilde, ¿sí? Porque creen que todo lo pueden con su capacidad de raciocinio. Bueno, yo me voy a apartar y ellos me buscarán en su angustia. Y en el capítulo 6, en el versículo 1, ¿verdad? Del verso 1 al 6 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí habla, ¿verdad?, el profeta Oseas precisamente de ese gran acontecimiento que ha impactado a todo el mundo y que nos es de gran bendición. Habla de la muerte de Jesucristo, de ese gran sacrificio que nos da salvación y vida eterna. Dice en el versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, porque cuando estamos en Cristo, resucitamos juntamente con Él. ¿Sí? Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, y como la lluvia tardía y temprana la tierra, ¿sí? La lluvia tardía, sí, gloria a Dios. Y luego dice en el verso 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Sí? Seguimos con Efraín, seguimos con Judá. O sea, ahí le sigue diciendo el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana. La piedad, la misericordia de los pueblos de Israel, de las tribus de Israel, ¿sí?, de Judá, ¿sí?, de Efraín y de todos, ¿verdad?, de todo hombre, de todo ser humano, dice Jehová. Dice, la piedad de ustedes es como nube de la mañana. La nube de la mañana es la niebla, la neblina que aparece por un breve tiempo y se va. Así dice, ustedes deben ser misericordiosos como yo soy misericordioso con ustedes, pero ustedes
no aplican la misericordia. La misericordia de ustedes, que dicen sentir por su prójimo, e incluso por el ser que más aman, la misericordia de ustedes no está firme. Es como la niebla, aparece por un breve tiempo. Realmente no hay misericordia en el ser humano. Por eso dice Jesucristo, ¿verdad? En los tiempos de Yeshua, dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, porque no han aprendido. Hablan de misericordia, pero no la han practicado. Entonces dice en el versículo 4, ¿verdad? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Realmente hay más maldad que misericordia, hay más maldad que amor, hay más perversidad, impiedad en el corazón, en el pensamiento del ser humano, que se ha vuelto egoísta, vanidoso, ególatra, y se le ha olvidado muchas veces al que se dice ser siervo de Dios o creyente de Dios, que la gloria y la honra es para Dios y que debemos mostrar el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la misericordia de Dios es tan grande y se manifiesta, ¿sí?, durante mucho tiempo hasta el día de hoy. La misericordia de Dios data desde el primer libro, ¿verdad?, que habla de la creación de todo, ¿verdad?, lo que Dios hizo. Y vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 19, cuando habla del justo Lot, la maldad del hombre había llegado hasta los cielos y Dios decide destruir esas ciudades, ¿verdad?, Sodoma y Gomorra, y no solamente esas ciudades, sino las que estaban alrededor, porque así lo dice la Escritura. Siempre uno se enfoca cuando uno predica sobre Sodoma y Gomorra, pero cuando prestamos atención a la palabra, ¿verdad?, a la Escritura, dice que las ciudades de alrededor también fueron destruidas, pero Dios tuvo misericordia del justo Lot. Un solo hombre pudo haber destruido todo y evitarse, ¿verdad?, de estar viendo, pero alguien intervino por el justo Lot, su tío, ¿verdad? Y ahí muestra misericordia por el justo Lot. En el capítulo 24 igual la misericordia de Dios se extiende sobre su siervo Abraham. En el capítulo 39 igual Jehová tiene misericordia con José, y no solamente la misericordia, sino que le añade gracia delante de todos, ¿verdad? Delante de Faraón, delante del carcelero. Tiene también misericordia en el capítulo 40 cuando hablamos del copero de Faraón. Y Jesús también cuando está en la tierra, ¿verdad? Los ciegos le hablaban, le gritaban, los leprosos le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabían a quién le estaban pidiendo misericordia. Sabían a quién tenían que acercarse para pedir, para suplicar, para gritar misericordia. Sabían a quién, con quién los tenían que hacer, ¿sí? No era con cualquier persona, era con el Hijo del Dios viviente, con el Dios encarnado, bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del eterno Dios, pero muchas veces se olvida todo eso. Por eso la Biblia nos sigue hablando de la misericordia. Yeshua habló, ¿sí?, a los fariseos, a maestros de la ley les habló, creyendo que todos lo sabían y creían que estaban cumpliendo con Dios. Con Dios nunca vamos a terminar de cumplir y nunca vamos a cumplir. ¿Cómo le vamos a pagar a Dios todo lo que ha hecho con nosotros? Jamás. Nunca va a ser posible, ¿sí? Entonces los fariseos y los escribas, ellos cumplían con diezmar, porque está escrito en la Biblia lo del diezmo, lo de la ofrenda. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 23, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les llamó Yeshua. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. O sea, todo lo que estaban sembrando y lo que cosechaban, daban el 10%, ¿verdad? Dice, pero están dejando de hacer lo más importante de la ley. La ley no era solamente cumplir con el diezmo, ¿sí? Dice, lo más importante de todo esto, dice, están dejando de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice, sin dejar de hacer aquello. O sea, sí es importante cumplir
con el diezmo, con la ofrenda, con todo lo que está estipulado. Pero lo más importante es practicar la justicia, practicar la misericordia y no perder la fe. Eso es lo más importante, ¿sí? E incluso cuando Jesucristo, ¿verdad?, está en el día de reposo y quebrantaba el día de reposo, muchos se le iban encima, ¿sí?, diciendo que era un quebrantador de la ley, pero no, resulta que ellos no habían entendido que Jesucristo era precisamente el Señor, o sea, del día de reposo. ¿Para quién era, para quién estaba consagrado el día de reposo? Pues para Dios, para Jehová, ¿sí? Pero entonces dice Jesucristo, ¿verdad?, que Él era el Señor del día de reposo, porque debemos recordar que cuando se hablaba de Dios, se procuraba no blasfemar su nombre. Entonces tenían temor, ¿sí?, de pronunciar mal su nombre, y para no blasfemarlo, decía, mejor no vamos a llamarle por su nombre, porque no sé que lo pronunciemos de una forma incorrecta. Mejor le vamos a llamar el Señor, el Adonai, de tal forma que cuando vemos la palabra Señor en la Escritura, sabemos que estamos refiriéndonos a Dios. Y cuando a Jesús se le reconoce como Señor, de la misma forma que le reconoció el apóstol Tomás, ¿verdad?, llamado el incrédulo, cuando lo ve, que se aparece después de haber resucitado y toca las llagas, ¿verdad?, con sus manos, dice, y se postra delante de él y le llama Señor mío y Dios mío. Reconoce que Jesucristo es el verbo encarnado, ¿sí?, la palabra, Dios, el Dios encarnado. Entonces, Él mismo es el Señor del reposo, y vemos en el capítulo 12, versículos 7 y 8, cuando la palabra nos enseña, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Los fariseos defendían mucho el día de reposo, que no podías hacer esto, que no podías hacer lo otro, pero Él era el Señor. El día de reposo estaba consagrado para Dios, y mismo Yeshua estaba ahí en persona, pero ellos no sabían, ¿sí?, porque no podían ver con ojos espirituales que Él era el Dios encarnado. Entonces Él dice que es más importante moverse a misericordia, ¿sí? Dice en el versículo 7, si supieses qué significa misericordia quiero. Ahí también habla, ¿qué significa misericordia quiero? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. O sea, los dejaban ahí abandonados y de tal manera los condenaban porque no les prestaban auxilio, no les prestaban ayuda. Entonces Él venía y les daba ayuda. Él los sanaba, él los levantaba, Él los libertaba. Por eso dice, es más importante la misericordia que el sacrificio. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, o sea, es el Dios del día de reposo, ¿sí? Y es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. También sabemos, ¿verdad?, que los misericordiosos entonces alcanzarán misericordia, de acuerdo a lo que nos dice Mateo. Seguimos con Mateo. Mateo capítulo 5, en el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si nosotros queremos seguir disfrutando de la misericordia de Dios, tenemos que realmente ser misericordiosos, ¿sí? Porque entonces seremos bienaventurados. La palabra bienaventurado es muy, muy feliz, ¿sí? Alcanzamos el máximo grado de felicidad de parte del Dios vivo. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, si es que realmente practicamos la misericordia. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Nehemías capítulo 9, gloria a Dios, a partir del en el versículo 28 y 31. Dice la Sagrada Escritura, porque una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Así el pueblo de Israel, y así hoy en día muchas veces, ¿sí?, cuando se tiene la angustia, cuando se vive en zozobra, uno busca a Dios, ¿sí?, gloria a Dios,
Pero una vez que el ser humano, sobre todo, ¿verdad? Una vez que el cristiano, que el creyente tiene paz, muchas veces la iglesia se olvida de Dios. Por eso Dios hoy nos sigue hablando de su misericordia. Dice, esto que tú haces no es correcto, de que tú te olvides de mí y me abandones, que te olvides de la comunión, de la relación que tienes conmigo. No es correcto, porque yo sé que vas a necesitar de mí y cuando vengas yo estaré ahí, porque yo no soy como ustedes, seres humanos, que su misericordia desaparece, es como la nube, es como el rocío de la mañana. No, mi misericordia son nuevas cada mañana, se van renovando, pero es necesario que realmente abran sus ojos espirituales y hagan conforme a la palabra, conforme a mis mandamientos, dice Jehová. Porque así dice la Escritura, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo, volvían al pecado, volvían a la impiedad, ¿sí? Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, ¿sí? Por eso es que luego, ¿verdad? Pues está el padecimiento también. Y eso es para todos, para mí y para todos. El verso 31 nos dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. También sabemos, ¿verdad?, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Y fíjense bien cómo dice aquí, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, porque puede consumirnos como a Sodoma y Gomorra, que consumió esas ciudades y las de alrededor a causa del pecado. Dice, pero por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, mas al contrario, nos mantiene bajo su cobertura, no nos desampara, siempre y cuando corramos siempre delante de Él, debajo de sus alas, y nos esforcemos cada día en seguir caminando bajo la obediencia de su bendita palabra, ¿sí? Porque eres Dios. ¿Cómo es Dios? Clemente y misericordioso, ¿sí? Clemente y misericordioso. Les comparto, ¿verdad?, lo que les dije la semana pasada, cómo Dios habló mi vida, y me hablaba el Espíritu Santo cuando me decía y me dictaba, entendí que no soy indispensable, pero que también hay un propósito de Dios en mi vida para el cual he sido llamado. Dios cumple su propósito, por eso Dios no nos abandona, pero nosotros también tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte. Voy a dar por concluido, ¿verdad?, con unas citas más, ¿sí? En Deuteronomio capítulos 7 y 9, gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios es misericordioso a los que aman sus mandamientos y obedecen. Y no solamente es misericordioso con esa persona, sino también con su descendencia hasta 1000 generaciones, ¿sí? Repito, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 misericordias, ¿sí? Ahora veamos lo que dice el Salmo capítulo 100, verso 5. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, en tanto Cristo no venga, porque llegará el día en que Cristo venga y entonces sí, vamos a ver cómo andamos, ¿verdad? Si nos podemos ir con Cristo o nos quedamos a la gran tribulación. Ahora, el Salmo capítulo 36. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 36, del verso 5 al verso 7, una palabra preciosa, una gran promesa. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas, porque sabemos, ¿verdad?, de las misericordias de Dios, pero Jehová Dios no es alcahuete, es misericordioso. ¿Sí? Por último, les quiero compartir Éxodo capítulo 34 en el verso 6.
Dice, y pasando Jehová por delante, 34, perdón, Éxodo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Tardo para la ira. Aún estamos a tiempo de redimirnos, de buscar la redención de parte de Dios, de arrepentirnos, de un arrepentimiento genuino y verdadero. Esta palabra tiene tiempo que Dios me estaba hablando y hasta el día de hoy, yo creo que tiene como 3 semanas, pero Dios siempre le da en el tiempo perfecto y Dios me está hablando de oportunidades en esas últimas fechas, del arrepentimiento, del amor, ¿sí? Y Dios es bueno. Y espero que realmente esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y no nos burlemos de las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios no son para que sigamos todo el tiempo igual, para que caigamos en la mediocridad espiritual, sino para que nos esforcemos y podamos crecer en el Espíritu cada día más y tener gracia delante de sus ojos y la aceptación delante de su divina presencia. Espero que sea de bendición esta palabra para ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido aquí en el Mensajero de Dios. Shalom.